He obtenido información útil en YouTube, también entretenimiento, etc. Subo este video que muestra la solución de 3 problemas de geometría, esperando sea útil para alguien. Obviamente no es la mejor presentación ni las mejores soluciones, y desde luego tampoco puedo resolver todos los problemas de geometría. Creo que mejora la comprensión y ayuda a resolver algunos problemas, memorizar axiomas, postulados, etc. En el país, México, los gobernantes presentaron hace poco un modelo educativo, pero no dan a conocer muchos detalles. Entre lo poco que informan, me llamó la atención que están contra el memorismo. Me imagino que a ellos, como a muchos otros gobernantes, les cuesta mucho trabajo aprender algo de memoria, igual que a mí. Solo hablan a sus gobernantes con palabras bonitas, que se las aprendieron porque sus mamás se las repitieron 1.000.000 de veces. Pero cuando esos gobernantes van a cometer alguna atrocidad, utilizan eufemismos. En lugar de decir campos de exterminio, dicen campos de concentración. En lugar de decir marginación, dicen reservación de aborígenes. Invasión a otro país, guerra preventiva, etc. En fin, ese asunto. Uno de los problemas lo presenta esta figura. En ella nos piden demostrar que el triángulo ADB es igual al triángulo CBE. Triángulo ADB hay que demostrar que es igual al triángulo CBE. Para ello nos dan estos datos. El segmento AD es igual al segmento CE. Los marcamos de esta manera. Segmento AD es igual al segmento CE. Nos dicen que el ángulo 1 es igual al ángulo 2. Ángulo 1 es igual al ángulo 2. Estos ángulos 1 y 2 no pertenecen a los triángulos en los que estamos interesados. Pertenecen al triángulo ABC. Un teorema referente a los triángulos señala que si un triángulo tiene dos ángulos iguales, entonces sus lados opuestos deben ser iguales. Por un lado. Por otro lado, si el ángulo 1 es igual al ángulo 2, un corolario señala que ángulos iguales tienen suplementos iguales. El suplemento del ángulo 1 es este ángulo. El suplemento del ángulo 2 es este otro. Deben ser iguales. Con las partes marcadas en nuestros triángulos que estamos interesados, se observa que se puede aplicar el teorema lado, ángulo, lado. Este teorema señala que si dos lados de un triángulo y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente iguales a dos lados y al ángulo comprendido de otro, entonces los dos triángulos son iguales. Eso demuestra que el triángulo ADB es igual al triángulo CBE. Otro problema lo presenta esta figura, en la que nos piden hallar el valor del ángulo X y el valor del ángulo Y. Los datos que nos dan son estos. La recta AB es paralela a la recta DF, lo que señala con estas dos puntas de flecha. Por otro lado, la recta AC es paralela a la recta DE, lo señala con estos dos pares de puntas de flecha. También nos dicen que este ángulo es de 130 grados. Una vez que escuchamos hablar de paralelas, puede venir a la memoria los teoremas referentes al paralelismo. Uno de ellos dice que si dos paralelas son cortadas por una transversal, los ángulos alternos internos son iguales. Entonces, el ángulo X es igual a este ángulo. Inmediatamente observamos que el ángulo X es el suplemento del ángulo de 130 grados. Por lo tanto, el ángulo X mide 50 grados. Por otro lado, la recta AC y la recta DE también son paralelas. Por el mismo teorema, los ángulos alternos internos son iguales. Entonces el ángulo Y también mide 50 grados. Otro problema lo presenta esta figura. En ella nos piden demostrar que las bisectrices de los tres ángulos de un triángulo se encuentran en un punto y que ese punto equidista de los tres lados del triángulo. Las bisectrices son líneas que dividen a los ángulos en dos ángulos iguales. Este ángulo es igual a este. Este ángulo igual a este. Y este ángulo igual a este.
hay que demostrar que se encuentran en un punto y que ese punto está a la misma distancia de los tres lados del triángulo. Entendiendo por distancia de un punto a un lado la longitud de la perpendicular trazada de este punto hacia ese lado. Señalan que la geometría es difícil desde los tiempos ancestrales, porque me imagino que hay que sobreponernos a la vista. La vista me está señalando que las bisectrices se están cortando en un punto, pero hay que demostrarlo en base a los postulados, axiomas, corolarios, etc. Y no guiarnos por la vista. La solución del problema nos la sugiere el libro donde está este problema, y nos dice que primero hay que demostrar que dos bisectrices, por ejemplo estas, se cortan en un punto y que ese punto está a la misma distancia de los tres lados del triángulo. Para demostrar que dos bisectrices como esta y esta se cortan en un punto, razonamos de la siguiente manera. Suponemos que las bisectrices no se cortarán. Si no se cortan, entonces son paralelas, y esta línea vendría a ser una transversal. Entonces este ángulo y este ángulo serían ángulos internos situados de un mismo lado de la transversal, y por un corolario serían suplementarios, es decir, este ángulo sumado con este serían 180 grados, lo cual es imposible, ya que la suma de los tres ángulos de un triángulo es de 180 grados, y tan solo este ángulo y este ángulo, que son las mitades de 2, agotarían esos 180 grados. Por lo tanto, las bisectrices, estas bisectrices, deben cortarse en un punto. Ahora hay que demostrar que ese punto está a la misma distancia de los tres lados del triángulo. Repito, por distancia entendemos la longitud de la perpendicular trazada de ese punto a la recta. Esta perpendicular, hay que demostrar que esta perpendicular, esta otra y finalmente esta otra son iguales. Para demostrar que esta perpendicular y esta son iguales, nos fijamos en estos dos triángulos rectángulos, este y este otro. Ambos tienen igual hipotenusa y un ángulo agudo respectivamente igual. Entonces, por un teorema de los triángulos rectángulos, estos dos triángulos son iguales. Por lo tanto, esta perpendicular y esta otra son iguales. De la misma manera se puede demostrar que esta perpendicular es igual a esta, fijándonos otra vez en estos dos triángulos rectángulos y observando que tienen igual hipotenusa y un ángulo agudo respectivamente igual. Entonces los triángulos rectángulos son iguales, por lo tanto esta perpendicular y esta otra son iguales. El libro nos sugiere que finalmente demostremos que la línea que une este vértice con este punto es la bisectriz. Nos fijamos en estos dos triángulos rectángulos, obviamente, que tienen la misma hipotenusa y un cateto respectivamente igual. Entonces los dos triángulos rectángulos son iguales. Si son iguales en todas sus demás partes. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo son iguales. Por consiguiente, esta línea es la bisectriz, que se encuentra con las otras dos bisectrices en un punto equidistante de los tres lados del triángulo. Eso termina la demostración de este problema. Los teoremas y corolarios citados se pueden encontrar, los consulté en este libro, Wentworth-Smith, que fácilmente pueden encontrar en la red. Muchas gracias por escucharme. Hasta la vista.